Alfredo Estefano Laulé, Buenos Aires, Argentina. 4 de julio de 1926 Madrid, España. 7 de julio de 2014, más conocido como Alfredo Di Stéfano, fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español, y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid, club de fútbol. Desde 2000 hasta su fallecimiento, fue presidente de honor de este último y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales y del que llegó a ser su máximo goleador histórico. Es considerado por muchos expertos, periodistas, aficionados y exfutbolistas como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Como jugador fue internacional por 2 países, circunstancia permitida en la época, contabilizando 6 encuentros con la selección argentina y 31 con la selección española tras adoptar su nacionalidad en 1966. Pese a ello, se da la circunstancia de que nunca disputó una Copa Mundial, el torneo más prestigioso a nivel de selecciones, por diferentes motivos, lo cual no ha sido impedimento para que sea considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y como el primer grande de este deporte. Su mayor logro en selección fue el Campeonato Sudamericano 1947, actual Copa América. Considerado por la FIFA máximo organismo futbolístico como uno de los 4 mejores jugadores de fútbol del siglo XX junto al brasileño Pelé, el argentino Diego Maradona y el neerlandés Johan Cruyff, en 2004 fue elegido el 4º mejor jugador del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, así como el mejor jugador español del siglo XX. Fue también incluido por el mismo organismo entre las 48 leyendas del fútbol, además de ser por la revista France Football como el mejor de todos los ganadores del Balón de Oro hasta 1999, circunstancia por la que recibió el Super Balón de Oro, siendo el único futbolista de la historia en poseerlo. Al momento de su retirada era el máximo goleador de la historia del Real Madrid CF, donde militó 11 temporadas, seguido a 65 goles por su excompañero de equipo Ferenc Puskás, siendo ambos 2 de los integrantes del recordado Madrid de Di Stéfano o Madrid de las 5 Copas de Europa, señalado por la UEFA como uno de los mejores equipos de la historia. Además, era entonces el jugador nacido en Argentina con más títulos oficiales logrados. Pese a las consideraciones de la FIFA y la IFFHS, siendo su nombre directamente ligado al del club madrileño, ya que no en vano su fichaje por el equipo merengue cambió el curso de la historia de este equipo hasta ser proclamado como el mejor club del siglo XX, merced sobre todo a las 5 finales consecutivas ganadas de la Copa de Europa que este club consiguió durante su etapa en Madrid, y en las que anotó un total de 7 goles, siendo el récord histórico de la competición junto al ya mencionado Puskás. Asimismo, de Di Stéfano cabe destacar su exquisita calidad técnica y su polivalencia en el campo, siendo por ello calificado por parte de entendidos, exfutbolistas y aficionados como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial. Debido a sus goles, logros y trayectoria, fue incluido por la FIFA en el Salón de la Fama del Fútbol en 2011. Fue también incluido en el proyecto predecesor, el International Football Hall of Champions, IFHOC FIFA, en 1997. En 1963 fue secuestrado en Caracas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, FALN, como parte de una estrategia publicitaria del grupo subversivo. Fue liberado al siguiente día sin sufrir ningún daño. Trayectoria. Orígenes. Alfredo Di Stéfano nació el 4 de julio de 1926 en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de clase media-baja. Su padre también se llamaba Alfredo Di Stéfano, su madre era Eulalia Laulé Gilmont y su abuelo paterno, Michele, fue el primer Di Stéfano que llegó a Buenos Aires procedente de la isla napolitana de Capri. Entre 1940 y 1943 jugó junto a su hermano Tulio en el Club Social y Deportivo Unión Progresista, hasta que recibió un telegrama citándole para una prueba con el Club Atlético River Plate.
Fue así como en 1944 recaló en el 15 de julio de 1945 frente al Club Atlético Huracán de la jornada 12 del campeonato de liga que finalizó con derrota por 1-2. Fue el único partido en el que intervino en ese torneo, en el cual su equipo terminó coronándose campeón. Al año siguiente fue cedido al CA Huracán, club que ya se había percatado de su inmenso potencial debutando en la primera jornada del campeonato el 21 de abril en la derrota por 1-0 contra el Club Atlético Chacarita Juniors. 4 jornadas después, anotó su primer gol como profesional producido el 26 de mayo en el estadio Tomás Adolfo Duco. El delantero anotó 2 tantos para el triunfo por 3-1 sobre Club Estudiantes de La Plata. Esa temporada disputó un total de 25 partidos y anotó 10 goles, completados con otros 2 partidos sin anotaciones correspondientes a la Copa de Competencia Británica y donde debutó 10 goles, completados con otros 2 partidos sin anotaciones correspondientes a la Copa de Competencia Británica y donde debutó con los quemeros el 14 de abril de 1946 en la victoria por 2-1 frente al Club Atlético Atlanta. Pese a la buena delantera que conformaba con Tucho Méndez y Turco Simes, dada la alta cantidad que se pidió por su pase definitivo para retenerlo la siguiente temporada, los dirigentes del CA Huracán no abonaron dicha cantidad por la inminente huelga que se avecinaba, donde todos los jugadores podrían quedar con sus derechos en su poder por encima de los clubes, circunstancia que terminó sucediendo el año siguiente y volvió al CA River Plate, sustituyendo al gran referente del equipo Adolfo Pedernera, con quien volvería a coincidir años después. Se convirtió en el ídolo local y fue el año de su explosión como futbolista. Ese año consiguió el campeonato liguero de 147 y se proclamó máximo goleador del torneo con 27 tantos en 30 partidos. Fue también en ese año cuando se incorporó por primera vez a la selección argentina, con la que ganó el campeonato sudamericano, en Guayaquil 1947, jugando 6 partidos y convirtiendo 6 goles. Además disputó la 18ª edición de la Copa Aldao donde anotó un gol en los 2 partidos de la final que ayudaron a su equipo a salir campeón del torneo internacional, y el 20 de julio anotó el primer hat-trick de su carrera en la victoria por 5-1 frente al Club Atlético Tigre. Ya como referente y uno de los hombres referentes del fútbol argentino, en 1948 participó en la Copa Sudamericana de Campeones, un torneo oficial antecesor de la Copa Libertadores, donde logró el subcampeonato y anotó 4 goles en 6 partidos. En lo referente al campeonato doméstico, finalizó también como subcampeón por detrás del Club Atlético Independiente habiendo disputado 23 partidos en los que anotó 13 goles. Precisamente tras el partido que enfrentó a ambos conjuntos con remontada final de los Diablos Rojos, se produjo la huelga de futbolistas. Debido a esto, la Asociación del Fútbol Argentino decidió que en los 5 últimos partidos del campeonato se jugasen con jugadores no profesionales, o amateurs. Fue el principio del fin de su carrera en Argentina. Dio comienzo una disputa entre los futbolistas argentinos agremiados, FFA, y el gobierno del general Perón que no tuvo resolución hasta mayo de 1949, el Ministerio de Trabajo impuso un salario tope de 1.500 pesos, inaceptable por los futbolistas y que provocó un éxodo sin precedentes a diferentes países. Disputó 12 partidos oferta desde Colombia, quien no estaba afiliada a la FIFA. Antes jugó curiosamente unos minutos como guardameta. La anécdota se produjo el 31 de julio de 1949, cuando sustituyó a Amadeo Carrizo durante 33 minutos. Mantuvo el 0 bajo los palos y su equipo venció 1-0 en el clásico argentino frente al Club Atlético Boca Juniors. Su paso por Colombia. Di Stéfano fue uno de los casi 60 futbolistas argentinos que emigraron al fútbol colombiano, cuya liga tenía los mejores jugadores sudamericanos de la época. Fue fichado para integrarse en el plantel del Club Deportivo Los Millonarios de Bogotá, donde junto a figuras como sus excompañeros Adolfo Pedernera y Néstor Rossi,
Antonio Báez, Fello Mesa o Julio Cosi entre otros, conformó uno de los mejores equipos del continente durante esa época de comienzos de los años 1950, y que fue bautizado por los periodistas colombianos como el Ballet Azul. Equiparado con grandes clubes europeos, la prensa llegó a afirmar que jugar contra el C de los Millonarios era todo un honor para cualquier equipo en el mundo, destacado por su formidable juego. Di Stéfano y sus compañeros se consagraron campeones 4 veces del campeonato de Liga Di Mayor. Además, la Saeta, como era apodado, fue 2 veces máximo goleador del campeonato. En 1952, el club colombiano fue invitado a participar en un torneo internacional en celebración de los 50 años del Real Madrid Club de Fútbol, torneo en el que también tomó parte el campeón sueco del Idrottsforeningen Kamraterna Norrköping. Curiosamente, la invitación fue recibida tras una renuncia del Club Atlético River Plate, equipo originario del futbolista, y ellos fueron quienes aconsejaron a los madrileños que se dirigieran al conjunto colombiano, como el indicado a participar en el torneo. Allí el equipo colombiano consiguió el trofeo tras desplegar un gran juego y derrotar 2-4 al Real Madrid Club de Fútbol, con el jugador argentino como el gran destacado. Millonarios, el mejor equipo del mundo, lo más grande que ha visto Madrid. Millonarios de Bogotá, el ballet bailó a su antojo. Un jugador de excepción, hombre de calidad genial que lleva la línea, se mueve incansable, abre brecha perforando la defensa rival, con el cuerpo y al propio tiempo protege la pelota y tras su dribbling seco y rotundo coloca la pelota donde y como quiere. Me he referido, por supuesto, a Di Stéfano, el delantero centro y verdadero crack del conjunto colombiano. Los millonarios del fútbol deslumbraron, millonarios, auténticos artistas del fútbol. Diversos titulares de la prensa española tras sus encuentros. Abril de 1952 nos regateó como a banderines en un campo de entrenamiento. Di Stéfano estuvo extraordinario. Aparecía en defensa, en el centro del campo, en ataque. Dejó sentados a 3 de los nuestros. Cuando tenía la pelota, no podías quitársela, solo rezar para que la pasara. Miguel Muñoz, rival y posterior compañero tras el partido, lógicamente, logró ser visto por Santiago Bernabéu, presidente madridista en aquel entonces, quien se propuso contratarlo. Sin embargo, dichos movimientos no se dieron hasta la consecución de la prestigiosa pequeña Copa del Mundo, incentivados por la estrecha relación entre los presidentes de ambos clubes y en el que fue el fichaje más controvertido hasta el momento en la historia del fútbol. El 18 de febrero de 1953, el partido ante el Sporting Club Rapid Wien de dicho torneo, fue la despedida de la Saeta Rubia, dejando para la historia 90 goles en 101 partidos oficiales en la Di Mayor, 10 goles en la Copa Colombia en el mismo número de encuentros y 51 goles en 61 partidos no oficiales nacionales e internacionales. Controversia con la FIFA por sus derechos de traspaso. Alfredo Di Stéfano protagonizó, con toda probabilidad, el fichaje más polémico de la historia del fútbol español. La controversia surge por la decisión de muchos jugadores de América y Europa, casi 200, de irse a jugar al campeonato colombiano de la División Mayor de Colombia, Di Mayor, donde pagaban más, y donde fueron aceptados sin traspasos y al margen de la FIFA. Uno de esos jugadores fue Di Stéfano, quien ingresó en las filas del Club Deportivo Los Millonarios en 1949. El máximo estamento futbolístico, preocupado por el cariz que adquiría la situación, consideraba que ese torneo no era legal e incluso impuso sanciones a ese país. En el año 1951, Otorino Barassi llegó a un pacto con la Di Mayor en el llamado Pacto de Lima. En este, la FIFA acordó que los jugadores recalados en equipos del citado país seguirían perteneciendo a los nuevos clubes hasta diciembre de 1954 y que, a partir de esa fecha, pasarían a pertenecer a los clubes de origen, Club Atlético River Plate en el caso de Di Stéfano, periodo durante el cual no podían ser traspasados. Con esto, la Liga Colombiana contaba con el beneplácito de la FIFA y a sus equipos se les permitió jugar ante Colombia. El delantero hispano-argentino,
quien era prácticamente desconocido en España hasta entonces, entusiasmó a todos cuantos asistieron a la celebración de las bodas de oro del Real Madrid Club de Fútbol en marzo de 1952. Entre parte de los festejos se programó un torneo futbolístico al que acudió el C de los Millonarios de Bogotá, Santiago Bernabéu y José Samitier, presidente del Real Madrid y secretario técnico del CF Barcelona respectivamente, asistieron al partido y quedaron fascinados con el juego de Di Stéfano. Ese mismo verano el presidente del club colombiano Alfonso Senior y Santiago Bernabéu se hicieron muy amigos tras la disputa de 4 amistosos en América en una gira del club español por el continente americano. A finales de 1952, el jugador, cansado de tantos partidos amistosos y de viajes con su nuevo club, regresó a Buenos Aires. De 1952, el jugador, cansado de tantos partidos amistosos y de viajes con su nuevo club, regresó a Buenos Aires. Al tiempo, el CF Barcelona vio cómo su jugador referencia, Ladislao Kubala, enfermaba de tuberculosis y para suplir su ausencia decidieron viajar para fichar a Di Stéfano y le pagó un adelanto de 2 millones de pesetas a River Plate, el equipo que en primera instancia poseía la mitad de la pertenencia. Nuevos documentos del club argentino que vieron la luz pública en 2017 establecían el traspaso del jugador en $108.000, que tras las negociaciones se redujeron a $87.000, 4 millones de pesetas de entonces, con la condición de que se hiciese efectivo el pago de la mitad del precio antes del 10 de agosto, y el resto a pagar a plazos en los sucesivos años. El Real Madrid CF viajó a Argentina con el mismo propósito: efectivo el pago. Todo ello llevó a un conflicto entre ambos equipos por el pase del jugador. El Barcelona debía conseguir la cesión de los derechos, mientras que el Madrid necesitaba el placet de River. Viajaron entonces los madrileños a Colombia y llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador en favor del año que le restaba con el club colombiano por el Pacto de Lima, a fecha del 24 de julio. Informó entonces al club argentino del acuerdo, y devolvieron estos la información de las negociaciones que estos mantenían con los barcelonistas con el mismo propósito. Ya que no había aún ese pago efectivo del acuerdo, los argentinos dieron validez al acuerdo de los madridistas en caso de no efectuarse dicho pago. Las circunstancias provocaron un conflicto entre los 4 clubes, legitimando ambos sus respectivas negociaciones, unos por ser poseedores y compradores de unos derechos a expensas de un pago, y otros temporales ya pagados. Días después y antes de la fecha límite del día 10 de agosto, los barcelonistas hicieron efectivo el pago, por lo que legítimamente y con tal motivo Di Stéfano, quien llegó a Barcelona en plenas negociaciones y antes de concretarse el pase, se incorporó a disciplina del club. Sin embargo, la FIFA le avisó al equipo catalán que no podía jugar ni siquiera amistosos hasta finales de 1954 porque, legalmente y hasta esa fecha, pertenecía al C de los Millonarios, derechos que alegaron entonces Millonarios y el Real Madrid, con validez a su contrato hasta que venciese el Pacto de Lima. Tras las circunstancias, el presidente del club catalán, Enric Martí Carretó, contactó con Alfonso Senior para arreglar la situación con los colombianos y poseer ambos derechos que zanjasen la cuestión, pero el presidente del Barça, Enric Martí Carretó, declinó pagar los $27.000 que exigió Senior, que habrían solucionado el caso a su favor, y que si fueron abonados por el vicepresidente madridista, Raimundo Saporta. Para solucionar el caso, el 15 de septiembre de 1953 la FIFA decidió salomónicamente recomendar por Armando Muñoz Calero, miembro español de la FIFA y expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, autorizar a Di Stéfano a jugar 4 temporadas en España alternativamente, 2 de madridista, 1953-54 y 1955-56, y 2 de barcelonista, 1954-55 y 1956-57, de manera alterna. Ambos compartirían así los derechos federativos. El CF Barcelona, quien decía haberse sentido presionado durante el pleito, no aceptó la decisión tomada ya,
que le parecía una situación indigna y presentando su presidente la dimisión en señal de protesta, ya que según el club eran ellos los que tenían los derechos legales del jugador. Por otro lado, el libro El caso Di Stéfano, 2006, cita respecto al caso una frase del entonces ministro de Educación. No recuerdo que se tratara este asunto, sobre un comentario del ministro Manuel Arburúa, en Consejo de Ministros, aunque bien es cierto que tampoco afectaba directamente a mi ministerio y podría haberse tratado. Si era cuestión de divisas, sería lógico la intervención del ministro de Comercio, Arburúa. Sí recuerdo que en aquellos tiempos Santiago Bernabéu era un hombre con un gran poder en el régimen, con trato directo con Franco. El Real Madrid era un club de gran importancia para el país y Bernabéu sabía mover todo. Ministros de la época eran madridistas y el resto, muy minoritario, del Atlético, Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación Nacional de España, de 1951 a 1956. Del conflicto se extendió años después una equivocada relación del club madrileño con el franquismo, cuando fue el régimen el que se ayudó de la imagen y los éxitos madridistas para mejorar su cartel internacional. No obstante, desde el Real Madrid se defiende que Millonarios era el verdadero titular con base al Pacto de Lima, y que más tarde sería el club catalán quien renunciaría voluntariamente a los derechos del futbolista si el jugador comenzó la temporada 1953-54 jugando de blanco hasta la resolución del caso. Sus primeras apariciones no fueron del todo exitosas y el descontento crecía entre los aficionados pese a anotar 3 goles en 4 partidos. Cita requerida, de modo que apenas un mes después, José Vidal Rivas, miembro de la comisión gestora que se hizo cargo del CF Barcelona tras la dimisión de la junta directiva y favorecido en su decisión por la recuperación de Kubala, firmó un comunicado en el que renunciaba a todos los derechos sobre Di Stéfano en favor del Real Madrid CF, que le abonó el dinero adelantado por los catalanes al SEA River Plate y pagó el resto del traspaso al club argentino haciéndose con la totalidad de sus derechos. Esta resolución, que en principio aparecía en la prensa como un éxito de la gestión azulgrana, porque se había librado de un jugador que no había conseguido encajar en ningún club y que parecía finalmente no atesorar la destreza que se esperaba de él, cita requerida, cambió la historia del fútbol español ya que fue el artífice del dominio del conjunto madrileño durante una década, y hasta convertido en el mejor equipo del mundo. Fue precisamente tras firmar la renuncia del jugador, cuando ambos equipos se enfrentaron y cuando el jugador dio muestras del jugador que se esperaba. Anotó 2 goles en una victoria por 5-0, que se acrecentaron con 3 goles más la semana siguiente en la victoria por 3-4 frente al otro gran rival madrileño, el Club Atlético de Madrid. Uno de los personajes más decepcionados con este conflictivo fichaje fue Samitier, exjugador de ambos clubes, quien no pudo ver culminado su deseo de reunir en un mismo equipo a Kubala y Di Stéfano, 2 de los considerados jugadores históricos de este deporte. Por contra, tampoco pudieron reunirse ambos en el club madrileño, y cuyo presidente Santiago Bernabéu fue quien trajo a España al jugador húngaro, si bien no pudo concretar su fichaje ya que la Real Federación Española de Fútbol dio en ese caso prioridad a los barcelonistas. Sus años dorados en el Real Madrid. Para su debut como Real Federación Española de Fútbol dio en ese caso prioridad a los barcelonistas. Sus años dorados en el Real Madrid. Para su debut como madridista se organizó un encuentro de presentación contra el Football Club de Nancy francés que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1953. Este finalizó en derrota por 2-4 con el jugador anotando el último gol del encuentro y de su equipo, que se encontraba plagado de suplentes debido al inminente comienzo de la temporada, ya que en la época no estaban permitidos los cambios durante un encuentro oficial. Sin embargo, esa derrota no marcó el devenir de su carrera, ya que su etapa de blanco estuvo llena de éxitos.
En contraposición, su debut oficial como madridista tuvo lugar 4 días después frente al Real Racing Club de Santander en Madrid en un encuentro válido para el campeonato de Liga 1953-54. Pese a los casi 6 meses de inactividad, Di Stéfano fue el autor de uno de los tantos, el primero de una sucesión que le llevó a anotar 227 goles en la Liga Española y ser el máximo anotador en 5 temporadas, a tan solo una de igualar a Telmo Zarra, y quedarse a 24 goles del mismo jugador como goleador histórico de la competición. De ellos, 216 fueron anotados en su etapa madridista. La mayoría de los historiadores y aficionados están de acuerdo en afirmar que su fichaje por el club madrileño, al que llegó con 27 años y siendo casi un desconocido en Europa, cambió el rumbo del fútbol español y del viejo continente. Hasta la llegada del futbolista a la capital, el FC Barcelona era el dominador del país, mientras que los madrileños en cambio no lograban ganar la liga desde hacía 20 años. Con la llegada de Di Stéfano, los blancos consiguieron vencer 8-5, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963 y 1964, y un campeonato de España Copa del Generalísimo, en 1962, situándose como el equipo referencia que batir en España. Si bien llegó a ser el mejor jugador del país, sus grandes logros fueron a nivel internacional. Con la recientemente creada Copa de Clubes Campeones Europeos o simplemente Copa de Europa a manos de la UEFA, al fin un equipo podría consagrarse como mejor equipo del continente. En ella fue el Real Madrid CF, en especial gracias a las actuaciones de Di Stéfano, quien consiguió 5 Copas de Europa consecutivas, entre 1955 y 1960, además de 2 subcampeonatos, siendo un hito aún 1955 y 1960, además de 2 subcampeonatos, siendo un hito aún no igualado en la actualidad, 2 Copas Latinas y la primera edición de la Copa Intercontinental en 1960, competición que designaría en adelante al mejor equipo del mundo. Aclamado a nivel internacional, conquistó para los madrileños un total de 17 títulos y disputó un total de 396 partidos en los que anotó 308 goles que le llevaron a ser considerado como el mejor futbolista de la época. Su registro anotador le llevó a ser máximo goleador histórico del club hasta 2009. Durante las 11 temporadas en Madrid, fue nombrado Balón de Oro en 2 ocasiones que hubiesen sido 3 de no prohibirse en la tercera edición del premio votar a un futbolista que ya hubiese vencido el galardón, y Balón de Plata en otra ocasión, y fue integrante en varias ocasiones de un combinado europeo con los mejores jugadores de Europa en los que fueron los primeros partidos amistosos a nivel continental. Su fama le llevó incluso a protagonizar por primera vez un filme en 1956 con la película La Saeta Rubia, en la que se interpretó a sí mismo, y tras la que protagonizó varias más porque era un gran aficionado al arte cinematográfico. Su último partido oficial con el conjunto madrileño se produjo el 27 de mayo de 1964 en la Copa de Europa. El partido, correspondiente a la final de aquella edición, finalizó con una derrota por 3-1 contra el Fútbol Club Internacional de Elenio Herrera, Luis Suárez y Sandro Mazzola. Diversas discrepancias con el técnico del conjunto, quien fuera su compañero temporadas atrás, Miguel Muñoz, y con la renovación de su contrato, creyendo el presidente Santiago Bernabéu que no merecía ser tan cuantioso debido a la ya alta edad del futbolista, dieron finalmente con el final de la etapa del jugador en el club, que puso rumbo a Barcelona para disputar los últimos años de su carrera en el Real Club Deportivo Español. El que fue durante años el líder de un equipo que llegó a conocerse como el Madrid de Di Stéfano, o Madrid de las 5 Copas de Europa, y que merced a dichos éxitos sería conocido en adelante como los vikingos, dejó al equipo en lo más alto del panorama futbolístico, antes de ser considerado años después como uno de los mejores futbolistas de la historia, honor que comparte con el brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé, el argentino Diego Armando Maradona y el neerlandés Johan Cruyff, quienes también le proclamaron con dicho honor. Además de ellos,
Otros muchos grandes jugadores de la historia así lo reconocieron. Secuestro por las FARC. El 26 de agosto de 1963, Di Stéfano fue secuestrado en Caracas por miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Venezuela, FARC, grupo guerrillero que operó en Venezuela durante los años 60 mientras el club madridista disputaba la pequeña Copa del Mundo de Clubes. La operación fue dirigida por algunos combatientes del mencionado frente, entre los que se encontraba Paul del Río alias Máximo Canales, que manifestó que el trato dado al famoso futbolista fue siempre amistoso y cordial, a pesar de los momentos de tensión que derivaban de tal acción. Dos supuestos policías se presentaron en el hotel de concentración del conjunto español e invitaron a Alfredo a acompañarlos a la comisaría como un mero trámite burocrático por estar involucrado en un caso de tráfico de estupefacientes una persona del mismo nombre. En el coche le confirmaron que era un secuestro, que duró 72 horas, en las que el futbolista jugó al ajedrez y al dominó, vio la televisión, apostó a los caballos y hasta diseñó su propio menú para su cautiverio. Los secuestradores comentaron que nunca sintió que su vida estuviera en riesgo y siempre reaccionó de la mejor manera. Fue puesto en libertad a 100 metros de la Embajada de España en Venezuela sin exigir rescate y, como así comentó años después Paul del Río, esto es un secuestro. No le va a pasar nada. Somos revolucionarios, que no estamos de acuerdo con el régimen de nuestro dinero por el rescate. No hubo exigencia ni condición. Lo secuestramos basándonos en su fama. Eso nos ayudaba a obtener nuestros fines, su prestigio y la fama del Madrid. El equipo fue a jugar un partido amistoso y nosotros, lamentablemente, le sacamos tarjeta roja a las 6 de la mañana. Y no pudo jugar. Paul del Río 25 de agosto de 2005. La operación buscó llamar la atención de la comunidad internacional sobre la tensa situación social y política que afrontaba Venezuela, emulando el secuestro del piloto argentino Juan Manuel Fangio en La Habana en 1958. El rapto de Di Stéfano fue bautizado con el nombre de Julián Grimau, en homenaje al comunista español revolucionario miembro de la Checa de quien se tomó el nombre. Retiro. Tras su despedida del club madrileño jugó para el Real Club Deportivo Español de Barcelona, en el que disputó el 3 de abril de 1966, fecha en que disputó su último partido como profesional. Actualmente es el séptimo jugador más veterano en disputar un encuentro del Campeonato de Liga de España. Su último partido a todos los efectos fue un homenaje el 7 de junio de 1967 jugado entre el Real Madrid, Club de Fútbol y el Celtic Football Club, club que pretendió sus servicios pero se le anticipó el club barcelonista y que venció 0-1. En el minuto 13 Di Stéfano se quitó el brazalete de capitán y se lo entregó a Ramón Grosso, jugador que heredó su dorsal en el equipo, en medio de los aplausos de todo el estadio Santiago Bernabéu y tras el que recibió la máxima distinción al deporte de España, la medalla de oro al mérito deportivo. Felipe Gutiérrez, su incomparable amigo, jugó su último partido junto a Di Stéfano, el cual elogió a su amigo y lo apodó Felipao, pues jugaba tan comparable amigo. Jugó su último partido junto a Di Stéfano, el cual elogió a su amigo y lo apodó Felipao, pues jugaba tal y como un brasileño. Selección nacional. Selección absoluta. El futbolista jugó oficialmente para 2 selecciones, hecho permitido en la época. Con la selección argentina jugó 6 partidos debutando internacionalmente el 4 de diciembre de 1947 en el estadio Jorge Capdeville de Ecuador en un partido valedero para el Campeonato Sudamericano de 1947 frente a la selección boliviana que finalizó 7-0 y en el que anotó un tanto. Durante el campeonato hizo 5 goles más, incluido su primer hat-trick de selecciones anotado frente a la selección colombiana, que a la postre ayudaron a su equipo a coronarse campeón, siendo su único y más importante triunfo a nivel de selecciones durante su carrera. Tras su paso por Colombia y debido a tesis en la liga del país, sus integrantes organizaron partidos de selección bajo el nombre de Combinados y de la Liga Colombiana, que no era la selección colombiana absoluta, en el que tuvo 4 participaciones como invitado, hecho por el que no constan en los registros oficiales de la FIFA amén de no poseer la nacionalidad.
Una vez en España, Di Stéfano se nacionalizó ciudadano español en 1956 tras unos trámites que se demoraron 2 años, por lo que el 30 de enero de 1957 jugó su primer partido con la selección española enfrentándose a la selección neerlandesa, y en el que España vence por 5-1 con un hat-trick de Di Stéfano, el único que anotó como internacional español. Tras casi 5 años defendiendo la camiseta roja, disputó un total de 31 partidos y se mantuvo como el máximo goleador de la historia del combinado con 23 goles hasta que Emilio Butragueño superó en 1990. Entre sus partidos disputados, únicamente perdió 5 de ellos, en los que también consiguió anotar 6 dobletes. Durante su etapa en España, el jugador también participó esporádicamente en el de la selección madrileña, un combinado regional oficioso que no disputaba competiciones oficiales. Sus ausencias mundialistas. Considerado como uno de los mejores jugadores de la época y posteriormente, de la historia, no pudo demostrar su valía en una Copa Mundial, competición más prestigiosa a nivel de selecciones, durante su etapa en activo por diversas circunstancias. Mientras defendía la camiseta albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino decidió retirar su inscripción del Mundial de 1950 por unas discrepancias con la Confederación Brasileña de Fútbol, país organizador de aquel campeonato. Debido a dichas discrepancias, provenientes desde 1949, la selección argentina decidió aislarse deportivamente como protesta y para así evitar confrontaciones con los brasileños. Esto le llevó a no disputar tampoco los campeonatos sudamericanos, ni el posterior Mundial de 1954 que tuvo lugar en Suiza. Para entonces, el jugador ya militaba en España y decidió comenzar los trámites para su nacionalización, pasando a defender a la selección española. Los trámites se demoraron y pese a que la Real Federación Española de Fútbol solicitó que el jugador pudiese participar con ellos para lograr la clasificación al Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, no lo autorizó, quedándose así sin acudir al campeonato por segunda vez. Ya como jugador español no pudo acudir a la siguiente cita, el Mundial de 1958 de Suecia, ya que su selección no logró clasificar pese a que pudo disputar los partidos que decidirían el acceso frente a la selección suiza y la selección escocesa. En la serie de 4 partidos, Di Stéfano solo pudo anotar 2 goles en el último e intrascendente encuentro, ya que los británicos ya poseían un mejor balance. 4 años después se presentaba una nueva oportunidad con el Mundial de 1962 que organizó Chile. En el sorteo de la fase de clasificación, España fue uno de los equipos que conformaron uno de los 2 grupos europeos con tan solo 2 participantes para dirimir una plaza, por lo que el vencedor hubo de disputar un encuentro frente a otro equipo de otra confederación. Así, tras vencer en la eliminatoria a doble partido a la selección galesa por un 3-2 global gracias a un tanto de Di Stéfano, se enfrentó a la selección marroquí, a la que venció por un 4-2 global y fue el autor de uno de los tantos. Clasificado para el Mundial, ocado por Helenio Herrera en lo que parecía iba a ser por fin su primera participación en el Mundial. Sin embargo, una lesión en el antepenúltimo partido de entrenamiento en España previo a acudir a la cita le impidió jugar. Pese a ello hizo el viaje con la selección y formó parte del equipo tal y como consta en las actas de la FIFA, aunque no disputó ningún encuentro. La siguiente cita del Mundial de 1966 de Inglaterra llegó en el ocaso de su carrera deportiva, cerrando así una desafortunada historia. Se dio la circunstancia que otro de los grandes futbolistas de la época y de la historia, Ladislao Kubala, tampoco acudió nunca a un mundial a pesar de que jugó con 3 selecciones distintas. Cuando más cerca estuvo fue en 1962, pero al igual que Di Stéfano no pudo acudir por lesión, y son así 2 de los futbolistas que se encuentran en un listado de grandes jugadores que nunca pudieron acudir a la cita. Dirección técnica. Tras retirarse del fútbol profesional, Di Stéfano se dedicó a la dirección técnica, entrenando al Elche Club de Fútbol, Club Atlético Boca Juniors, Valencia Club de Fútbol, Real Madrid Club de Fútbol,
Fútbol, Rayo Vallecano de Madrid, Club Deportivo Castellón y Club Atlético River Plate, además de ser durante un mes el asesor de Walter Roque al frente de la selección venezolana, aprovechando su estancia en España y de un periplo en Portugal con el Sporting Clube de Portugal, al que no llegó a dirigir en partido oficial por los problemas de su contratación y registro en la federación, estando a cargo del equipo únicamente durante la pretemporada. En su carrera como técnico consiguió un campeonato nacional y una Copa Argentina, con Club Atlético Boca Juniors, un campeonato nacional, con Club Atlético Nacional, con Club Atlético River Plate, siendo el único entrenador campeón con los dos equipos más laureados del fútbol argentino, una Liga Española y una Recopa de Europa con el Valencia CF y una Supercopa de España con el Real Madrid, Club de Fútbol. Presidencia de honor y fallecimiento. Alfredo Di Stéfano continuó viviendo en España. El 5 de noviembre de 2000, fue nombrado presidente de honor del Real Madrid y como tal, unos días después recogió, representando a la entidad, el trofeo al mejor club del siglo XX otorgado por la FIFA en una ceremonia celebrada en Roma. El 24 de diciembre de 2005, sufrió un ataque al corazón del que se repuso con éxito en Sagunto en un primer momento y después en Valencia. El 9 de mayo de 2006, el Real Madrid inaugura el estadio en el que su filial, el Real Madrid Castilla, disputará sus encuentros, y el club decide por unanimidad bautizan como La Saeta, en honor al apodo de Alfredo Di Stéfano. El 17 de febrero de 2008, recibió un homenaje de parte de representantes del fútbol mundial por su trayectoria profesional, en el cual le fue entregado el premio